Cuando el Avro Lancaster rugió por primera vez en los cielos de Alemania, nadie lo confundió con un bombardero más. Su presencia imponía respeto inmediato. Era enorme, intimidante, y su silueta pesada recortada contra la noche parecía anunciar una tormenta de destrucción. Para los civiles en las ciudades, el zumbido profundo de sus motores no era solo ruido, era el presagio del terror. Para los pilotos de la Luftwaffe, en cambio, se convirtió rápidamente en un blanco frustrante, una bestia que se negaba a morir. La primera reacción fue incredulidad. El Reich estaba acostumbrado a bombarderos medianos como el Wellington o el Hamden, máquinas que, aunque peligrosas, podían ser interceptadas con relativa facilidad. El Lancaster, en cambio, se presentó como algo distinto. Sus 4 motores Rolls-Royce Merlin le daban un poder de ascenso y velocidad insólito para un avión de su tamaño. Su envergadura era tan vasta que, incluso en la penumbra, se reconocía de inmediato. Era un gigante en el cielo nocturno. Los primeros encuentros dejaron perplejos a muchos. ¿Cómo era posible que un avión tan grande pudiera atravesar defensas de artillería antiaérea y aún así regresar noche tras noche? Las unidades de flak lanzaban miles de proyectiles, pero la formación de bombarderos continuaba avanzando. Los cazas nocturnos abrían fuego, llenaban a Lancaster de agujeros, destrozaban sus alas, dañaban motores, y aún así muchos conseguían volver a Inglaterra, aterrizando con la cola destrozada o con uno de sus 4 motores convertido en fuego. Para los civiles, la sensación era igual de aplastante. El rugido constante en lo alto equivalía a la certeza de que bombas caerían. En Essen, Hamburgo o Berlín, la gente lo describía como un trueno interminable que no daba descanso. Era más que un avión, era la materialización del miedo. Con la llegada del Lancaster, Alemania comprendió que la guerra ya no era lejana. Ahora estaba siendo llevada al corazón del Reich con una intensidad nunca antes vista. Antes de la aparición de este coloso, las defensas aéreas alemanas se habían diseñado para enfrentar un enemigo distinto. La red de radares, los escuadrones de cazas nocturnos y las baterías de artillería antiaérea habían sido eficaces contra bombarderos medianos. Los cazas Bf-110 y U-88 reconvertidos a cazas nocturnos podían lanzarse contra formaciones reducidas y causar estragos. Pero contra el Lancaster, todas esas medidas empezaron a quedar cortas. El problema era doble. Primero, la escala. Las formaciones de Lancaster llegaban en grandes corrientes, saturando el cielo. No eran incursiones pequeñas, eran auténticos ríos de acero. Segundo, la altitud. Mientras la artillería antiaérea estaba calibrada para alturas medias, el Lancaster volaba más alto, muchas veces fuera del rango efectivo de los proyectiles. Los cazas nocturnos, además, se encontraban en desventaja. Necesitaban un esfuerzo tremendo para alcanzar las formaciones antes de que éstas soltaran su carga. Los informes de inteligencia alemanes pronto dejaron de subestimarlo. Este no era un bombardero convencional. Era un arma estratégica, diseñada para aplastar defensas, abrumar a los cazas y arrasar ciudades enteras con una sola misión. Con un peso normal de bombas de más de 6,5 toneladas, el doble de lo que podían cargar los mejores bombarderos alemanes, el Lancaster convertía fábricas, refinerías y centros ferroviarios en ruinas humeantes. Lo que más sorprendió a los técnicos alemanes fue su capacidad de adaptación. El Lancaster no solo transportaba cargas estándar. Era el único bombardero capaz de llevar las bombas más pesadas del conflicto, la Talboy de casi 6 toneladas y la Gran Slam de 10. De pronto, objetivos que antes parecían intocables, como búnkeres de hormigón o bases de submarinos, quedaron vulnerables. La sensación de invulnerabilidad de Alemania se resquebrajó. En los primeros grandes ataques, como el de Colonia en mayo de 1942, los alemanes recibieron un aviso brutal de lo que estaba por venir. Más de 1000 aviones participaron, con los Lancaster en el centro de la ofensiva. Aunque la Luftwaffe logró derribar algunos, las pérdidas fueron mínimas comparadas con el daño infligido. La ciudad quedó devastada. Los cañones antiaéreos dispararon decenas de miles de proyectiles, pero las bombas cayeron igual, arrasando barrios enteros. El golpe psicológico fue aún mayor en Hamburgo, durante la Operación Gomorra en 1943. Los Lancaster cargados con bombas incendiarias provocaron un infierno descontrolado, un fuego tan intenso que devoraba el oxígeno, creando vientos huracanados que arrastraban personas hacia las llamas. Decenas de miles murieron en cuestión de horas.
Los supervivientes hablaban de un infierno en la tierra, y el nombre Lancaster quedó asociado para siempre al terror. Para los pilotos de la Luftwaffe, combatir contra estos bombarderos era una tarea desesperada. Incluso los mejores ases nocturnos, como Heinz Wolfgang Schnaufer, que desarrollaron técnicas especializadas para atacarlos desde abajo con cañones montados en ángulo, la táctica conocida como Strache Musik, sabían que por cada Lancaster derribado, muchos más completaban su misión. Era como intentar contener un río con las manos. Las defensas alemanas se vieron forzadas a inventar contramedidas desesperadas. Se instalaron cañones de 88 y 105 milímetros alrededor de las principales ciudades, se expandieron las redes de radar, e incluso se ordenó a algunos pilotos que, si se quedaban sin munición, embistieran a los bombarderos. Pero todo esto apenas retrasó lo inevitable. El Lancaster siempre regresaba, con más aviones, más bombas y más determinación. Para la población civil alemana, la guerra aérea tomó un nuevo significado. Ya no era un enfrentamiento de ejércitos en campos lejanos, era la destrucción de sus casas, de sus familias, de su modo de vida. El ruido grave de sus motores, esa vibración que hacía temblar ventanas y suelos, se convirtió en un trauma colectivo. Era la certeza de que ninguna ciudad estaba a salvo, ni siquiera en el corazón del Reich. El Lancaster, por lo tanto, no fue visto como un simple avión, sino como un símbolo. Representaba el poder industrial británico, la capacidad de un enemigo de resistir, reorganizarse y devolver el golpe con más fuerza. Para los alemanes, fue la prueba de que la guerra ya no se podía ganar con valentía individual ni con maniobras tácticas brillantes. El poderío industrial estaba inclinando la balanza. El Lancaster no solo sorprendió por su tamaño o por la potencia de sus 4 motores Merlin, sino también por la forma en que cambió las reglas del juego aéreo. Alemania había diseñado su sistema de defensa para un tipo de guerra distinta, y de pronto se encontró ante un enemigo que rebasaba esas previsiones. Antes de la llegada del Lancaster, la Luftwaffe confiaba en sus cazas nocturnos y en la artillería antiaérea para contener a los bombarderos británicos. El sistema de radares y reflectores era capaz de guiar a los Bf 110 o a los Ju-88 hacia los aviones enemigos, y las baterías de 88 milímetros cubrían las principales ciudades. Frente a bombarderos medianos como el Wellington o el Hamden, esta defensa resultaba efectiva. Pero con el Lancaster todo cambió. Los cazas nocturnos tenían serias dificultades para trepar hasta la altitud a la que volaban las formaciones británicas. Muchos se veían obligados a atacar desde posiciones desfavorables, disparando ráfagas desesperadas contra un gigante que parecía no inmutarse. Los cañones antiaéreos, por su parte, explotaban demasiado abajo, incapaces de alcanzar el nivel real de vuelo de los bombarderos. Y cuando lograban impactar, la resistencia del Lancaster desconcertaba a todos. Aviones que deberían haberse desintegrado en el aire conseguían mantenerse en formación o regresar a Inglaterra. Esto obligó a la Luftwaffe a recurrir a medidas desesperadas. Una de las más notorias fue la instalación de cañones inclinados en sus cazas nocturnos, la táctica conocida como Strache Musik. La idea era atacar desde abajo, aprovechando el punto ciego de los bombarderos. Y sí, cuando funcionaba, los resultados eran devastadores. Muchos Lancaster cayeron en llamas por esos ataques sorpresivos. Pero la maniobra era arriesgadísima. Los pilotos debían acercarse a muy poca distancia, soportando la turbulencia y el riesgo de colisión, y aún así la gran mayoría de formaciones seguían completando su misión. La artillería antiaérea también intentó adaptarse. Alemania desplegó cañones más pesados de 105 milímetros alrededor de las grandes ciudades industriales. Sin embargo, las carencias de munición y los problemas logísticos impedían mantener un fuego constante. Además, los británicos innovaban a la misma velocidad. Cambiaban las rutas de ataque, variaban las altitudes y desplegaban contramedidas electrónicas, como el uso de tiras de aluminio, conocidas como Window, que confundían los radares alemanes. El resultado era que, por cada pequeño avance alemán, el Reino Unido respondía con una innovación que dejaba de nuevo a la Luftwaffe un paso atrás. El Lancaster se convirtió en el protagonista de ese pulso tecnológico. Era el símbolo de que Alemania estaba librando una guerra defensiva que no podía ganar. Los pilotos alemanes lo sabían. En sus memorias describen la impotencia de subir noche tras noche para interceptar oleadas interminables de bombarderos. A veces lograban derribar 1 o 2, pero siempre había más, siempre continuaba el flujo. Era como intentar detener la lluvia con las manos,
escribiría años más tarde un veterano de cazas nocturnos. Mientras tanto, en las ciudades alemanas, el impacto psicológico alcanzaba niveles insoportables. El sonido de los motores del Lancaster se convirtió en una especie de aviso de muerte. Los civiles lo describían como un zumbido grave que hacía temblar el aire, un ruido que crecía lentamente hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Para entonces, ya sonaban las sirenas y la gente corría hacia los refugios, sabiendo que ni siquiera ahí estaban seguros. El ejemplo más devastador fue Hamburgo en el verano de 1943. La llamada Operación Gomorra no fue un bombardeo más. Fue una serie de ataques sistemáticos en los que los Lancaster descargaron bombas incendiarias que convirtieron la ciudad en un horno. Las llamas consumieron barrios enteros, y los vientos creados por el fuego arrastraban a las personas hacia las hogueras. Miles murieron asfixiados, atrapados bajo los escombros o engullidos por el fuego. La palabra Lancaster quedó grabada en la memoria de los supervivientes como sinónimo de infierno. Los bombardeos no solo destruían edificios o fábricas, también desintegraban la confianza en el régimen. La propaganda nazi hablaba de victorias en el frente, pero los ciudadanos regresaban a casas reducidas a cenizas. La discrepancia entre el discurso oficial y la realidad minaba la moral alemana. Cada raid era un recordatorio de que la guerra estaba perdida en el aire. Para los soldados que combatían en otros frentes, los permisos en casa se convirtieron en experiencias traumáticas. Volvían al Reich para encontrar ruinas, familias destrozadas y ciudades irreconocibles. La idea de que el Führer podía garantizar seguridad se desplomaba con cada misión de los Lancaster. La Luftwaffe trató de mantener la moral de sus pilotos exaltando las hazañas de ases nocturnos como Heinz Wolfgang Schnaufer, quien llegó a acumular decenas de victorias. Pero incluso esas figuras legendarias reconocían en privado la inutilidad de sus esfuerzos. Derribar un Lancaster era motivo de orgullo, pero no cambiaba nada. Las formaciones seguían llegando, las bombas seguían cayendo y las ciudades seguían ardiendo. El desgaste era total. Alemania estaba perdiendo pilotos a un ritmo que no podía reponer. Muchos de los novatos apenas tenían horas de entrenamiento cuando se les lanzaba a interceptar oleadas de bombarderos. Frente a la disciplina y coordinación de los escuadrones británicos, la Luftwaffe se desangraba. En los altos mandos alemanes, la visión era clara. El Lancaster había transformado la guerra aérea en una batalla de resistencia industrial que Alemania no podía sostener. Ya no bastaba con valentía individual ni con tácticas ingeniosas. El enemigo había convertido la producción en un arma. Cada vez que un Lancaster caía, otro lo reemplazaba casi de inmediato. Lo más devastador era la sensación de inevitabilidad. Para muchos alemanes, tanto soldados como civiles, escuchar ese zumbido en el cielo equivalía a aceptar que la derrota se acercaba. El Lancaster no era solo un avión. Era el recordatorio de que el Reich no podía protegerlos, que el enemigo había encontrado la forma de golpear sin cesar hasta quebrar la voluntad de resistencia. Para 1944, el Avro Lancaster ya no era simplemente un avión enemigo, era un símbolo de inevitabilidad. Cada incursión mostraba que Alemania estaba perdiendo la batalla por sus propios cielos. La Luftwaffe, que al inicio de la guerra había dominado el aire en Polonia, Francia y hasta en los Balcanes, se veía ahora relegada a un rol defensivo desesperado. Los cazas nocturnos, los cañones antiaéreos y las tácticas improvisadas apenas servían para ralentizar la marea. Cada Lancaster derribado era celebrado, pero el costo era altísimo y la victoria siempre era efímera. Por cada avión que caía, decenas lograban soltar sus bombas sobre fábricas, refinerías, astilleros y barrios residenciales. El Reich ya no podía ocultar lo evidente. Estaba siendo golpeado en su corazón industrial y en su moral colectiva. Las historias que circulaban entre la población aumentaban la leyenda del Lancaster. Vecinos hablaban de haber visto a estos bombarderos continuar en vuelo con la cola prácticamente destrozada, con motores ardiendo y aún así regresar a Inglaterra. Para los alemanes comunes, parecía que se trataba de máquinas indestructibles, inmunes a la defensa del Reich. Y esa percepción era aún más devastadora que el daño físico. Si el enemigo parecía invencible, entonces resistir carecía de sentido. El efecto psicológico en los civiles fue demoledor. El sonido grave de sus motores en la noche era como el tambor de un verdugo, una señal de que la muerte se acercaba.
Generaciones enteras de niños crecieron con el recuerdo de refugiarse en sótanos oscuros mientras el cielo se iluminaba con explosiones y las casas se sacudían como si un gigante las aplastara. El trauma colectivo se convirtió en uno de los legados más duraderos de estos bombarderos. La propaganda nazi intentaba contrarrestar ese terror. Se hablaba de nuevas armas milagrosas, de cohetes V2 o de cazas a reacción que supuestamente cambiarían el rumbo de la guerra. Pero la realidad era otra. Mientras esas armas futuristas eran desarrolladas a medias o probadas en números limitados, los Lancaster seguían llegando en cientos, noche tras noche, incendiando ciudades y derrumbando fábricas. El contraste entre las promesas oficiales y la destrucción real generaba una brecha de confianza insalvable entre el pueblo y el régimen. Incluso entre los propios pilotos alemanes, el desaliento se hacía evidente. Muchos veteranos de la Luftwaffe reconocieron después de la guerra que enfrentarse a los Lancaster era como una condena anunciada. Salías al aire con pocas posibilidades de éxito real y con la certeza de que, aunque derribaras uno, los demás cumplirían su misión. La guerra aérea, que en sus inicios se había pintado como un duelo de honor entre ases, se había transformado en una maquinaria implacable en la que el individuo contaba poco frente al poder industrial de un enemigo decidido. Los bombardeos con bombas especiales como la Talboy y la Gran Slam intensificaron esa percepción. Instalaciones que parecían inexpugnables, como búnkeres de hormigón o viaductos estratégicos, fueron destrozadas por esas cargas colosales. Para Alemania, ya no quedaban lugares seguros. Ni las ciudades, ni las fábricas, ni siquiera las fortalezas militares podían resistir. La culminación de este terror llegó en ciudades como Berlín, donde las incursiones masivas dejaron claro que el corazón político del Reich tampoco era intocable. El mensaje era brutal: si la capital podía ser bombardeada sin piedad, entonces ninguna esperanza quedaba en pie. El Lancaster había transformado la guerra en algo más que una lucha de ejércitos. Había convertido la resistencia alemana en una lucha psicológica, en la que cada sirena, cada rugido de motor y cada noche de incendios minaba la voluntad de seguir peleando. Tras la guerra, los recuerdos confirmaron el peso de su legado. En testimonios de civiles, se describe a Lancaster no como un avión, sino como una fuerza de la naturaleza. Se hablaba del como del viento o de una tormenta, inevitable, devastador y más allá del control humano. Para los veteranos de la Luftwaffe, fue el rival que nunca pudieron derrotar del todo, el adversario que exponía las limitaciones de sus defensas y la debilidad creciente de su nación. Historiadores posteriores han señalado que el verdadero poder del Lancaster no estuvo solo en su capacidad destructiva, sino en lo que representaba, la industrialización de la guerra. Cada avión era la expresión de un país que había convertido fábricas enteras en armas, que podía producir en masa y sostener un esfuerzo bélico de manera implacable. Frente a eso, Alemania no tenía respuesta. Incluso hoy, los pocos Lancaster que sobreviven y vuelan en exhibiciones aéreas despiertan una mezcla de asombro y respeto. Para muchos alemanes de aquella época, el sonido de sus motores aún trae recuerdos dolorosos. Noches interminables, fuego, pérdidas irreparables. El avión quedó grabado en la memoria como el símbolo del colapso inevitable del Reich. La impactante verdad es que, para Alemania, el Lancaster no fue solo un bombardero. Fue el mensajero de su derrota. Cada misión que voló no solo destruyó edificios o fábricas, sino que erosionó la moral de un país entero, mostrando que ni la valentía ni la fe en la propaganda podían detener a un enemigo que había hecho de la inevitabilidad su mayor arma. Suscríbete si te gustó el vídeo, porque seguiremos descubriendo la historia de las máquinas que cambiaron la guerra y marcaron el destino del mundo.